Muy buenas noches, bienvenidos al programa número 49 de Desafío 2017, aquí en la tercera temporada de la pantalla de C5N. Enseguida vamos a estar entrevistando a dos muy calificados economistas para hablar sobre la actualidad, sobre el futuro, sobre las reformas que están siendo discutidas en el Parlamento, muy importantes todas ellas, la previsional, la tributaria, la fiscal, la reforma, el acuerdo con las provincias. Pero antes de hablar de economía, voy a adelantar que en el programa también nos vamos a referir al conflicto, al conflicto mapuche, conflicto que ya se ha cobrado dos vidas, la de Santiago Maldonado y la de Rafael Nahuel, dos vidas que todavía no se han esclarecido. Se sabe que Santiago Maldonado murió ahogado, ahora todavía no se sabe cuál fue la responsabilidad que tuvo la Gendarmería. En el caso de Rafael Nahuel, se sabe que murió por un balazo que le ingresó por la espalda, disparado, todo indica, por el grupo Albatros. Pero todavía no están identificados los responsables ni qué es lo que pasó, si hubo o no un enfrentamiento, como el gobierno dice que hubo, sin hasta el momento mostrar una sola prueba, sin que haya una sola prueba en el expediente. Pero más allá de el conflicto puntual, lo coyuntural, esto ha sacado a luz varias cosas. Ha sacado a luz, en primer lugar, que hay un conflicto que no estaba muy presente en el resto de la sociedad. Esto ha sacado a luz la inoperancia del gobierno para enfrentar este conflicto. Esto ha sacado a luz una veta autoritaria del gobierno, en el caso de la Gendarmería y en el caso de la Prefectura, queda muy en evidencia. Y además esto ha sacado a luz mucha ignorancia que nosotros, el resto de la sociedad, tenemos sobre el conflicto en general con los pueblos originarios, con los indígenas. Hoy aquí en la columna de José, y curiosamente, a partir de Paturuzú, un legendario personaje de historieta, vamos a tratar de entender un poco más con José Nathanson el problema, la problemática de los indígenas en la Argentina. Y también van a estar presentes en una mesa tres especialistas, dos antropólogos y un sociólogo. Nos damos este lujo en el programa, tener académicos, gente que conoce profundamente sobre temas que hacen a la actualidad, para con ellos ver cómo el gobierno está tratando de construir un enemigo y cómo se está deformando lo que está sucediendo en el sur con los mapuches. Pero antes, economía, y antes de ir con el exministro de Economía y actual diputado Axel Kicillof y con Rodolfo Santangelo, uno de los consultores más influyentes del sector privado, comúnmente de la City porteña, socio de Melconian en su consultora. Antes que eso, un par de minutos sobre algo que dijo Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda, en un reportaje que le dio al diario Clarín el fin de semana. El reportaje, él atraviesa varios temas y en un momento le preguntan sobre un dato clave en la actualidad y en toda la historia de la economía argentina, que es el valor del dólar. Le preguntan qué opina él sobre el valor del dólar y ahora vamos a ver en pantalla cuál es su respuesta textual. Dice, el tipo de cambio relevante es el multilateral y este año no se atrasó. Una breve explicación, ¿qué significa el tipo de cambio multilateral? El tipo de cambio es la relación entre el peso y el dólar, es el tipo de cambio normal. El multilateral no solo toma en cuenta la relación entre el peso y el dólar, sino toma en cuenta la relación entre el peso y las monedas de cada uno de los países con los que la Argentina intercambia, comercia mucho. Toma en cuenta qué pasa con el real en Brasil, qué pasa con el yuan en China, con el euro en Europa. Hace una mezcla, entonces se tiene, y en eso tiene razón Dujovne, que lo importante no es solo el tipo de cambio peso-dólar, sino qué pasa cuando uno compara el peso con el resto de las monedas, con el conjunto de las monedas. Porque puede devaluar Brasil y eso perjudica la competitividad argentina y eso hay que tomar en cuenta, no solo fijarse en la relación peso-dólar. Ahora, tiene razón cuando dice lo relevante es el tipo de cambio multilateral.
Ahora, no tiene razón, se equivoca cuando afirma que este año no se atrasó. ¿Y en qué me baso para decir que el ministro de Hacienda se equivoca en un dato tan básico, tan central? Me baso en datos oficiales. Ahora vamos a ver en pantalla, el Banco Central día a día, todos los días, publica en qué nivel está el tipo de cambio multilateral. Ahí estamos, lo publica con un índice, dice, determinado día, que no es cualquier día, es el 17 de diciembre de 2015. ¿Por qué? Porque ese día se levantó el cepo, el mal llamado cepo, para que no se enoje aquí Kicillof. Ese día se libera el mercado. Si tomamos como el valor del tipo de cambio multilateral de ese día 100, hoy está en 86. Ahora, es decir, un 14% menos que al comienzo del gobierno. Duhovne de todas maneras dijo, este año no se atrasó. Comparemos entonces el tipo de cambio del último día del viernes pasado, 86, contra el último día del 2016, estaba en 90. Es decir, que el tipo de cambio está más bajo, un 5% más bajo que a fines del año pasado. Cuando se dice el tipo de cambio más bajo, eso significa el dólar más barato, esto significa atraso cambiario, importaciones más baratas, más difícil exportar, etcétera, etcétera. Si uno lo compara nuevamente con el comienzo del gobierno, 86 con 100, el atraso cambiario es del 14%. Es un atraso cambiario considerable. Y si uno va hacia atrás en la serie y se fija qué es lo que pasaba en el 2003, en el 2005, en el 2007, esto está a la mitad. O sea, el tipo de cambio comparado con las monedas más importantes del mundo, hoy está a la mitad de lo que supo estar en su momento. Y eso hace que, por ejemplo, el antecesor de Nicolás Duhovne, Alfonso Prat-Gay, haya dicho el fin de semana que el problema para él más delicado de la economía argentina es el déficit comercial. Y el déficit comercial, entre otras cosas, se explica porque el dólar está barato, y el dólar está barato porque, a diferencia de lo que dijo Duhovne el fin de semana, este año se atrasó y el año pasado se atrasó aún más. Bueno, un buen pie para saludar a los dos economistas. Axel, gracias por venir. Rodolfo, gracias por venir. Gracias a vos. Bueno, la idea es hablar de la situación económica, preguntarles qué opinan sobre las reformas del gobierno, hablar sobre el 2018, pero antes, ya que quedó aquí el tema dólar, ¿qué importancia le dan al atraso cambiario, si es que coinciden que hay atraso cambiario? Bueno, tenemos un régimen de tipo de cambio libre, flotante, ¿no? Con lo cual el tipo de cambio es una consecuencia, no una causa de problema. Yo diría, más allá de la numerología que presentaste, cuando vos mirás series largas, está claro que tenemos un tipo de cambio por debajo de promedios históricos, más allá de lo que hayan significado promedios históricos. El tipo de cambio es una consecuencia hoy básicamente de dos cosas: de una tasa de interés muy alta, dado que se ha transformado en el único instrumento antiinflacionario del gobierno, dado que la política fiscal no hace su aporte, y del endeudamiento externo. Los dólares que entran. Sí, los dólares que entran, privados o públicos. Yo diría, el tipo de cambio es una consecuencia. El gran desafío a futuro que casi ningún gobierno ha podido resolver en las últimas 20, 30, 40 años es cómo se va a hacer en el futuro para subir el tipo de cambio y simultáneamente bajar la inflación. Creo que ese es un enorme desafío de acá a 3, 4 años, muy difícil de lograr por ahora. Por eso tampoco nos vayamos del otro lado. Y si el tipo de cambio subiera de una manera descontrolada, tendríamos aceleración inflacionaria, caída del salario real y recesión, como tuvimos en 2014 y en 2016. Así que no es un tema fácil, es un objetivo de política económica, pero está claro que hoy tenemos un tipo de cambio demasiado bajo. Es interesante esta mesa porque estamos preguntándole a dos personas que tienen una visión muy distinta de la economía. No hace falta aclarar las diferencias de visión entre Rodolfo y Axel. ¿Vos, Axel, acerca del dólar? Mira, yo hoy veía un poco los informes que sacan de la consultora y vi alguna intervención periodística en algún programa de Rodolfo, y la verdad que es llamativo que en muchos puntos de lo que está pasando, el diagnóstico sobre lo que está pasando, estamos bastante de acuerdo. O sea, desbalances, inconsistencias macroeconómicas, falta de claridad del programa económico, o tal vez falta de programa económico. No estamos de acuerdo ni en las causas ni en los remedios.
Pero sin bueno, el diagnóstico. Es un punto de partida, digamos. Y me parece que ante eso, el primer punto que yo quiero plantear de la cuestión cambiaria es que no estoy del todo seguro de que este sea un sistema de tipo cambio libre y flotante. Porque la determinación del tipo de cambio tiene que ver con el tipo de interés que lo fija el gobierno y tiene que ver con el endeudamiento que lo decide el gobierno. De forma tal que si el gobierno se endeuda como loco, como está pasando, entran muchos dólares a la economía, el dólar se abarata. Esto es ABC. Entonces, me parece que el gobierno interviene en el mercado cambiario indirectamente e interviene directamente. Por ahora pareciera que el gobierno quiere una apreciación cambiaria. O sea que este es un objetivo deseado, o por lo menos no tenemos ninguna novedad de que quiera modificarlo. Entonces, para empezar, tenemos las formas en las que interviene indirectamente y también las que intervino directamente. El gobierno antes de las elecciones, cuando se vio complicado porque empezó a moverse el tipo de cambio antes de las PASO, intervino y puso como 1.000 millones de dólares en el mercado y salió a comprar. Entonces, a vender, a vender reservas. Entonces sí intervino en varias ocasiones, también lo hizo en marzo del 2016, que intervino porque se le escapaba el tipo de cambio, o sea que pareciera tener un objetivo cambiario, aunque todo el tiempo el gobierno dice que no, y además que fue fuertemente crítico del gobierno nuestro, porque teóricamente había un enorme atraso, insostenible, un desastre, que impedía la entrada, la venta al exterior, las exportaciones. Devaluaron, no mejoraron las exportaciones, para mí por error de diagnóstico, pero además apreciaron después y seguimos peor porque hoy vamos a tener el déficit de balanza comercial más grande de la historia de la estadística del déficit comercial de la Argentina. Y lo último que te digo, una cosa es tener atraso cambiario con una economía completamente abierta, con una tasa de interés muy alta que fomenta la especulación, y otra cosa el tipo de cambio en un contorno, digamos, de mayores regulaciones, para no ponerle nombres. Ahora el gobierno liberalizó todo y obviamente genera graves problemas en este esquema. Antes de preguntarle por el paquete de reformas, ¿no? Las 3 reformas que están en discusión en el Congreso, ¿cuál es la principal preocupación desde la mirada económica? Por supuesto puede ser una respuesta el nivel de pobreza, pero una mirada estrictamente, si se quiere, economicista, macroeconómica, ¿cuál es el principal problema hoy? ¿Ese u otro? No, a ver, el gran desafío es transformar este rebote económico que tuvimos 2017 después de la caída 2016, que la verdad que es similar que lo que había pasado 2015 contra 2014 y 2013 contra 2012, o sea, tuvimos el tercer bienio consecutivo de rebote de la actividad económica en algo que sea más permanente. Hoy tenemos una buena noticia, que es que probablemente tengamos 2 años consecutivos positivos de recuperación, rebotando, reactivando al 2-3%, moderado pero positivo al fin, en algo que sea más permanente. No está claro que los motores del crecimiento estén funcionando de una manera sostenida, y están los riesgos que lo que han sido poleas del crecimiento se transformen en algún tipo de palo en la rueda que lo detengan en el tiempo. Así que ese es un tema futuro. Me parece que hay muchos temas por resolver en el 2018, en el 2019, para que esto sea una cosa permanente. ¿Axel? No, yo creo que los objetivos que se planteó el gobierno, los objetivos explícitos, bajar la inflación, no se dio. Terminar con el déficit fiscal, no se dio. Mejorar la balanza comercial, no se dio. Crear empleo, no se dio. Mejorar las condiciones de vida de la gente, porque también prometieron no perder ningún derecho, no se dio. Y ahora estamos ante una situación donde hay muchos sectores que le reclaman al gobierno que aplique un programa mucho más ortodoxo. Ajuste fiscal y monetario. Bueno, el monetario lo está haciendo, pero el fiscal no. Entonces ajuste fiscal más fuerte, como si así se fueran a solucionar los problemas, y después las reformas, digamos, estructurales, que en los 90 lo llamábamos reformas estructurales, flexibilización del mercado de trabajo, reducción de jubilaciones. Todo eso va en contra de las condiciones de vida actuales de la población, seguro, con una promesa de que haciendo un ajuste violento, o menos violento, más violento, pero un ajuste, va a mejorar la economía después. ¿Vos, Rodolfo, creés que este desafío decís cómo transformar el rebote en crecimiento con estas reformas ayudan a eso? Creo que es un paso adelante. Creo que con 2 años de demora se empiezan a hacer algunas de las cosas que a mí me hubieran gustado que se hicieran el 1 de enero del 2017. Se perdió un tiempo en ese sentido, no es suficiente probablemente.
Estamos en un contexto mundial que no viene de ahora, sino de los últimos 3, 4 años complicados, sobre todo para lo que es exportación. Pero acá el gran objetivo es que la inversión reactive, recupere, o sea, convencer al empresario que empiece a desempolvar viejos proyectos de inversión que estaban cajoneados. No va a ser fácil porque la economía, en el mejor de los casos, estará al 3%, digamos, como por decir un número. Pero creo que es un buen punto de partida, por lo menos para alargar el horizonte. Creo que las elecciones alargan el horizonte político y este intento de reformas alargan el horizonte económico. Pero es una batalla que va a ser larga. Esta es una maratón, una carrera de 100 metros. ¿Vos cómo crees que van a operar, suponiendo que se aprueben, ¿no? Porque todavía está en discusión. Mira, yo atribuyo el alivio de la situación económica que se había producido en 2016 a que el gobierno reactivó la obra pública muy fuerte. Aviso, ya la paró. Estaba mirando los gastos de capital postelectorales, ya paró la obra pública. La usó en periodo preelectoral. La reactivación del crédito, porque el gobierno hizo mejoró el crédito, dando crédito a los jubilados, a la asignación. Yo le hubiera dado un aumento, pero ellos le dieron un crédito que van a tener que devolver. Es decir, mejoró un poco el consumo, mejoró un poco la inversión pública y eso sirvió para que en la etapa anterior a las elecciones hubiera un clima de... Pero Rodolfo dice que 2018 va a volver a ser un año de crecimiento. Mira, ya leía lo que dicen los consultores sobre el año que viene y todos dicen que el crecimiento va a ser menor que en 2017, si lo hay. Y para mí, para colmo, lo que funcionó como un poco motor de compensación, que fue que la gente tenga para morfar, tenga para consumir, pueda crecer un poco, recuperar lo que le quitó el gobierno en 2016, aunque sea a partir del crédito, bueno, eso lo está parando ahora. Las paritarias, ya Macri dijo que la inflación del año que viene de nuevo va a ser 8%, entonces van a ir a unas paritarias a la baja, con una condición del mercado laboral donde se creó más desempleo, cambiando la fórmula de jubilaciones. O sea, sobre la reforma previsional, básicamente el cambio de la fórmula, ¿qué opinan? Yo creo que es clave. La anterior administración dejó un sistema previsional al borde de la quiebra, porque tuvimos un gasto previsional que subió, no te olvides que se duplicó la cantidad de beneficiarios previsionales sin contrapartida en financiamiento. Un gobierno puede decidir si quiere darle mucho o poco a los jubilados. Lo único que no puede hacer es decir que gasta sin tener financiamiento. Sistema previsional entre el triple efecto de que se duplicó la cantidad de beneficiarios, una fórmula que se hizo para una inflación del 25% anual, ya lo habíamos discutido incluso con quienes fueron sus inventores, que si algún día la inflación iba a ser no 25 sino 10, el sistema entraba en un problema. Más el error propio de esta administración, que fue la ley de reparación histórica, ese triple combo deja el sistema previsional al borde del colapso. Este es un primer intento donde vamos a hacer los números. Acá no se trata de bajar la jubilación en términos reales. Se trata de que los jubilados vayan par y paso con la inflación. Si la inflación va a ser 15, que suba 15. Bueno, si va a ser 18, que suba 18. Vos no podés manejar un gasto público con una fórmula que sale de la cabeza de un funcionario de la administración anterior. Entonces yo creo que es un punto importante reformarlo. Obviamente los problemas estructurales son otros. El problema estructural es el empleo negro, la evasión tributaria, transformar la reactivación en crecimiento, pero me parece que esta es una primer medida para encarrilar la situación. ¿Era inevitable, Axel? No, yo creo que no. Me parece que este gobierno lo que viene haciendo es, a través de la política tributaria, o sea, de los impuestos, y de la política fiscal, y casi diría también de la política monetaria, una fuerte redistribución, un poco con la idea que planteaba él, de reactivar la inversión, generando más rentabilidad para las empresas. Y también un mercado de trabajo atractivo y una situación atractiva para los extranjeros que vengan a invertir. Bueno, no pasó, y yo conozco muy pocas situaciones a escala internacional donde esto pase, excepto casos muy excepcionales. Entonces yo digo, ¿hoy qué van a hacer? Bajar las jubilaciones. Bajar las jubilaciones con respecto a la fórmula que había. Pero también convengamos que el año pasado se perdieron 10 puntos de jubilaciones. O sea que ahora si la congelan y la igualan a la inflación, lo que están haciendo a unos jubilados que antes, según Macri, tenían una jubilación de hambre, porque lo dijo delante mío, y que por eso él le iba a subir la jubilación, y que lo votaran porque le iba a dar el 82% móvil, en lugar de eso, bajar la jubilación. Y al argumento del gobierno, Rodolfo en parte también lo mencionó, el sistema así no se puede financiar. Y a mí me da la impresión de que el gobierno ahora quiere bajar las contribuciones patronales, muy fuertemente. La reforma tributaria que está encadenada con la otra, o sea que va a tener menos
solidez el sistema previsional. Acaba de hacer la reparación histórica, que yo coincido, aunque probablemente por motivos distintos, pero también fue un fiasco. Entonces creo que si ¿Por qué quiere... un fiasco? No, porque dijeron que iba a llegar a 2,5 millones de beneficiarios, llegó a 1 con mucho menos plata, o sea, probablemente por los motivos exactamente diametralmente opuestos a lo que dice él. Pero yo creo que así no van a solucionar el problema. Todo lo contrario, están ahorrándose 100.000 millones de pesos para el sistema previsional o para el Tesoro, para lo que sea, con lo que están planteando para los jubilados, y el año pasado pagamos 100.000 millones más de intereses de la deuda. El que viene vamos a pagar 100.000 millones más de intereses de la deuda. Vamos a seguir bajando las contribuciones patronales, vamos a seguir, si quiere recaudar, va a los más débiles. O sea que el problema fiscal no lo va a arreglar así. Aislar el problema previsional me parece un error. ¿Cuánto nos tenemos que...? Déjame decirte dos cosas. Primero, el gasto previsional en 2018, aplicando la nueva fórmula, va a ser más alto que lo que era en 2013, 2014, apenitas inferior, igual al de 2015. Así que no es que vamos a tener un gasto previsional bajado, vamos a tener un gasto previsional altísimo, comparado con casi todos los años de la administración anterior, salvo el último. Y pero jubilaciones más bajas de lo que hubieran sido con sí, pero respecto a una fórmula o sea, tampoco creemos que la economía se mueve con fórmula, la economía se mueve con financiamiento, y el financiamiento no está. Las contribuciones patronales en esta reforma tributaria suben de 17 a 19 para la mayoría de las actividades. Es cierto que baja lo que es un punto del PIB, ellos piensan bajarlo. Es cierto que baja lo que es ese mínimo no imponible, la reducción de los 12.000 pesos, que va a exigir un esfuerzo de blanqueo del mercado laboral fenomenal. O sea, cuando se llegue al quinto año, se pagan, los empleadores no van a pagar aportes hasta 12.000 pesos actualizados. No, y a partir de ahí solo van a pagar, o sea que afecta a todo el mercado de trabajo. Pero más concretamente esperan ahorrar, o sea, reducir un punto del PIB en contribuciones. El efecto neto va a ser una reducción, según la estimación de que la haya hecho, pero a mí me lo dijo el ministro, con pocas precisiones, pero esa la conseguí. Van a ahorrar, van a transferirle a quienes pagan las contribuciones un punto del PIB, que van a pagar de menos. Un punto del producto son 5.000 millones de dólares, 6 millones de dólares, más o menos. ¿Cuánto nos tenemos que preocupar del nivel de endeudamiento de 2016, 2017 y lo que está proyectado en el presupuesto para 2018? Mucho, porque el endeudamiento es justamente consecuencia de la falta de reforma de los números fiscales. Lo que no se puede es criticar ajuste y criticar el endeudamiento, porque una de las dos cosas no existe. Acá lo que hay es un déficit fiscal que 2014, 2015, 2016, 2017, 4 años más o menos fue el mismo nivel, en promedio no cambió nada, sobre todo el número primario, donde sí cambia la forma de financiamiento. Antes se lo financiaba con caída de reservas, cuando las reservas del Banco Central llegaron casi a cero, se cambia por endeudamiento. Cualquier persona, cualquier pyme, cualquier comerciante sabe que bajar un activo, subir un pasivo es casi lo mismo. Bueno, acá se está subiendo el endeudamiento. De la misma manera que estábamos muy preocupados por la caída de reservas, ahora estamos muy preocupados por el endeudamiento. Adicionalmente el problema es mayor porque es externo, no interno. No es que Argentina tiene un mercado de capitales gigantesco a la Chile, a la Brasil, a la Colombia, donde ir a financiarse. Tiene un mercado de capitales muy chico y entonces el endeudamiento externo. Y eso genera muchos problemas. Así que sí, yo creo que es una preocupación. Todavía no es una preocupación para mañana, pero hay que corregirlo en los próximos 4 años seguro. Y para vos se corrige por el lado fiscal. Es que no hay otra. O lo corregí por el lado fiscal o lo corregí por el lado de la inflación. Argentina, el gobierno de Macri tuvo una ventaja que es una desventaja. A ver, quiero explicar esto con mucha precisión porque es muy delicado. Tuvo una ventaja que es una desventaja que es una ventaja, que la bomba no explotó. O sea, históricamente los programas económicos de Argentina, incluyendo, por ejemplo, el que empezó el gobierno de Kirchner en 2003, previamente había habido alguien que había hecho la tarea sucia, que había hecho el plan Bonex, el corralito, la devaluación. Acá no hubo eso. Entonces hay que empezar todo mucho más delicado. Al no haber habido ajustes inflacionarios, el Rodrigazo, todo es más delicado, todo es más lento, todo es más gradual, pero hay que hacerlo. Porque o tenés inflación o tenés endeudamiento, Axel, mucha alternativa no Rodolfo hay. dice que o nos endeudamos o ajustamos fiscalmente. Mira, ¿Hay alternativa? Mira, yo creo que sí, claro, pero lo que yo veo del razonamiento de que tenemos que hacer un ajuste muy fuerte es que todo el mundo sabe, por menos keynesiano que sea o por menos que crean estas cosas, que el ajuste también tiene un elemento recesivo.
como está pasando con el consumo. El ajuste salarial, el ajuste de jubilaciones y el ajuste fiscal van a tener un componente regresivo. Yo creo que lo entendió tanto el gobierno que llegando a las elecciones decidió hacer un poco de política expansiva en lo fiscal, lo cual se lo critica todo un sector de los analistas que le parece que es una aberración que se hizo para ganar las elecciones. Ahora, dio efecto, porque la economía creció un poco o se estabilizó en base a los incentivos. Porque si no, lo único que queda es empezar esperar la inversión. Frente a lo que él dice como muy preocupante la deuda, ¿qué haces? Pero han empeorado la situación. La han empeorado. ¿Por qué? Porque una parte por la recesión que en 2016 produjo la devaluación más el ajuste fiscal que iniciaron, y por otro costado, por el carry trade, digamos, por la apertura financiera que han generado, que mata cualquier negocio. Bueno, a eso quería llegar. Quienes como periodistas, ustedes como consultores, vos como político, tienen relación con el gobierno, saben que gente del gobierno está disconforme con la política monetaria Sturzenegger fijando tasas de interés tan altas. ¿Cuán grave creen que eso es para estimular la especulación, el ingreso de dólares, para impedir proyectos de inversión, para encarecer el endeudamiento? Vos sabés que yo nunca fui muy defensor de esta política monetaria ultra subidora de tasa de interés para bajar la tasa de inflación. Pero lo que tiene que entender la gente del gobierno que critica al Banco Central es que esto es el freno ante la política fiscal que no frena. O sea, casi que Sturzenegger es el que está sosteniendo la situación porque la política fiscal no ha hecho la tarea. A mí me hubiera gustado un verdadero gradualismo, donde la palabra fuerte o salvaje yo no la usé nunca. Un esfuerzo fiscal gradual comenzado el 2016, el 2017, un camino aunque sea lento pero seguro, y que simultáneamente... Pero ¿no es eso lo que dice el gobierno de 4,2, de déficit en relación a la economía, al producto? A partir de ahora, no del 2016. La subieron al déficit, por ahora la subieron. Vamos a ponernos de una manera equilibrada. Es el 2014, 15, 16, 17, da igual. Más, pesos menos, depende cómo lo pongas. Acá básicamente... es cierto que se bajaron algunos impuestos, pero se recaudó mucha plata con el blanqueo. Es cierto que se bajaron los subsidios a la energía, pero se aumentó el gasto jubilatorio. Cuando haces el combo integral, hace 4 años que tenemos el mismo déficit fiscal, bien medido de la manera más objetiva posible. Ahora se financia con deuda. Yo diría, si en estos últimos 2 años se hubiera progresado un poquito por ahí, seguramente hoy podríamos tener una tasa de interés más baja, una política monetaria más expansiva, de repente un tipo de cambio más alto, de repente una tasa de inflación más alta, no lo sabemos, todas esas cosas. No es fácil. Él dice que sería recesivo. Lo que no se puede es pretender que el Banco Central baje la tasa de interés y nada más. Porque si eso es lo único que hacemos, tenemos otro problema. Nos estamos tapando la cabeza y está tapando los pies. Acá lo que está faltando es la visión integral de política económica que permita que la tasa de interés pueda bajar sin tener efectos colaterales. ¿Coincidís? Es uno de los líos que yo veía al principio. Con algunas partes sí, lo que sí creo que es central es que este gobierno, yo no sé qué tipo de cambio objetivo tiene, qué quiere, si dólar alto o dólar bajo, no sé qué quiere en términos de política crediticia, porque por un lado pone la tasa de interés por el cielo, por otro lado promociona créditos carísimos que pueden ser un desastre, y además, bueno, lo que ha hecho el BAPRO, ¿no? El Banco Provincia, que le ha dado descuentos a sus consumidores. Es decir, tiene una política que para mí va para un lado, corren para un lado, se les desequilibra, corren para el otro. Entonces es muy difícil explicar cómo se sale de esto con esta situación. Yo coincido, me parece que ellos han, en las elecciones 2015 y ahora también dicho que quieren generar empleo, generar industria, generar crecimiento, bajar la inflación, mejorar las exportaciones. Bueno, nada de eso pasa y no se ve que haya ningún tipo de reacción. Yo creo que lo de la tasa de interés, y lo ha dicho, por ejemplo, Carlos Rodríguez hace poco, el rector de SEMA, que lo que están haciendo con la tasa de interés ya no es una cuestión de, bueno, está teniendo un efecto, no lo está teniendo. Yo no estoy de acuerdo ahí, me parece que tiene una tasa de interés por los aires que nos vienen a decir de afuera, qué lindo, cómo timbeo con la Argentina. Entonces acá o ponen alguna traba al ingreso de capitales, porque tampoco podemos tomar dólares para que después lo pasen a pesos. Bicicleta. Y bueno, pero hay una bicicleta desenfrenada. Y la verdad que eso creo que lo reconocemos todos. Me parece que eso no tiene éxito antiinflacionario, no tiene éxito expansivo, no trae inversiones, no sirve para nada. Rodolfo Axel. Fíjate que la tasa de interés en realidad es igual que la que tenían ustedes en el 2015, o sea, muy parecida. Pero con restricciones al ingreso de capitales, en aquel momento no había ingreso de capitales, o por restricciones o por desconfianza, teníamos dólar
dólar dual, dos tipos de cambio. Entonces de repente los problemas de atraso cambiario los teníamos en el dólar oficial. Hoy es otro modelo pero parecido en cierto sentido. La tasa de interés... Ahí me asusté, pero... Y bueno, es que tenés que saberlo, porque la verdad que, por ejemplo, 2016 fue idéntico a 2014. Y 2017 muy parecido a 2015. O sea, en ese sentido, aunque las cosas parezcan tan distintas, fueron bastante parecidas. Vos agarrás PBI, caída del salario real, aceleración inflacionaria. Lo que pasó en ambos bienios fue muy parecido. Hoy tenemos una esperanza, un pronóstico, no un deseo, que tengamos 2 años positivos seguidos, 17 y 18. Nada del otro mundo. Yo creo que algunas cosas están pasando, la inversión está empezando a recuperarse, lento. Hay sectores como la energía, el agro, la construcción. Yo sé que a vos no te gusta, pues son siempre los tres los mismos, pero los tres de siempre, como que faltan otros sectores. Pero esos empezaron. Pero claro, el desafío es que esto se transforme en algo más permanente. A los dos, Axel, Rodolfo, gracias por venir. Gracias a vos. Dos economistas, visiones muy distintas, dialogando, intercambiando ideas de manera muy civilizada, muy constructiva. Vamos a una tanda y cuando volvamos pasamos de los economistas a los sociólogos y antropólogos. ¿Para qué? Para entender un poco más el conflicto mapuche, el conflicto de los pueblos indígenas en general. Enseguidita.